Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y de esta forma damos comienzo a una nueva presentación de nuestro punto de encuentro aquí en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano de Luis Palau, quien siempre nos trae enseñanzas claras, fáciles de entender para poder aplicar a nuestro diario vivir. Hoy nos entrega otro mensaje dentro de la serie Verdades Fundamentales del Cristianismo, que lleva por título La Salvación. Adelante, Luis. Muchos saludos, mi amable oyente, nuevamente. Quiero saludarle y quiero recordarle que en estos días estamos siguiendo una serie cautivante que hemos titulado Verdades Fundamentales del Cristianismo. Hay una palabra que en los círculos cristianos desde el comienzo de la era cristiana se ha usado mucho, pero mucho. Usted la ha oído 1000 veces y yo desde mi niñez. Es la palabra salvación. ¿Qué es la salvación? Incluso algunos incrédulos hacen muchas bromas acerca de la salvación. Un día leí la broma de un señor que dice que estaba en un tren y se le arrimó un joven para hablarle de Cristo y le dijo: dígame, señor, ¿usted es salvo? Y el hombre le contestó: ¿salvo? Nunca he estado preso, nunca me he estado por ahogar, ¿salvo de qué? Sí, se pueden hacer bromas, pero el hecho es que la palabra salvación es una palabra que tiene un significado estupendo, profundo y tremendamente necesario de comprender. En primer lugar, la palabra salvación significa simplemente liberación. Se usa comúnmente para describir una acción por medio de la cual una persona, por ejemplo, es librada de un peligro que le amenaza. Se habla de que una persona fue salvada de perecer ahogada, ¿no es cierto? O que en un edificio en llamas o en un naufragio se dice que la persona fue salvada porque estaba en peligro de la muerte. Alguien vio su peligro y acudió a su ayuda. Y el éxito coronó esos esfuerzos, pudo rescatar a la persona de su peligro y de esta manera se dice que la salvó. Las palabras salvar, salvado, salvador, salvación ocurren muchas veces en la Biblia y tienen exactamente ese significado en el sentido espiritual. Ahora, esa es la definición de la palabra salvación. Hablemos ahora de por qué es necesario que el ser humano sea salvado. ¿Por qué dice salva tu alma? Dice un cuadro en muchas iglesias. Primero, el ser humano necesita ser salvado porque está perdido. Necesita a alguien que le salve. La necesidad de la salvación divina es consecuencia de los hechos innegables, 2 por lo menos, que toda persona honesta tiene que reconocer. Primero, el hecho del pecado en el ser humano. Ya hemos tratado en días anteriores hablando de la necesidad del nuevo nacimiento. Pero reconozcamos, seamos honestos usted y yo, mi amable oyente, somos una raza de pecadores, ¿no es verdad? Vivimos en un mundo en que tanto yo como usted y todos los demás seres humanos somos rebeldes, somos pecadores, tenemos palabras, pensamientos y hechos indignos, tenemos una actitud de enemistad contra Dios. La Biblia lo enseña claramente vez tras vez tras vez, que el ser humano nace con el germen de la rebeldía y del pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El libro de Jeremías dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo comprenderá? Marcos capítulo 7 dice Jesucristo: de dentro del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, adulterios, crímenes, etcétera, etcétera. Sí, de todos estos versículos de la Biblia se desprende claramente que, primero, el hombre es pecador, necesita el perdón. Segundo, el ser humano está perdido, necesita ser hallado. Tercero, el ser humano está condenado, necesita alguien que le salve. Cuarto, el ser humano está muerto espiritualmente, necesita vida. Como dice aquella vieja poesía que he citado alguna vez: muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. El hombre camina pero está muerto y necesita vida. Quinto, el ser humano es ciego y necesita iluminación. Sexto,
El ser humano es esclavo y necesita liberación. El hombre es completamente impotente si procura salvarse a sí mismo. El muerto no se puede resucitar a sí mismo. El que tiene cáncer no se puede sanar a sí mismo. Necesita alguien que venga de afuera para intervenir por él. ¿Sí? Necesitamos la salvación porque somos pecadores. Y el que lo niega, pues, o es ciego o se engaña a sí mismo. Segundo, necesitamos que alguien nos salve porque Dios es justo. Dios es santo, mi amable oyente. Dios es justo. Él tiene que castigar el pecado. De ningún modo puede justificar al malvado, dice Éxodo capítulo 34. De ningún modo justificará al malvado. Dios ha revelado que Él odia el pecado y su sentencia contra todo aquel que muere en sus pecados, esto es una eterna separación de la presencia de Dios, está revelada en la Biblia. Lea usted San Juan capítulo 8, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 16. Lea el libro del Apocalipsis en el capítulo 20 y va a encontrar que la Biblia enseña que hay una condenación eterna. La conclusión es lógica. Siendo que el hombre es un pecador y siendo que Dios es justo, el pecador o es liberado y salvado del juicio o queda condenado para siempre. El clamor suyo, mi amable oyente, como lo fue el clamor, el llanto mío hace algunos años, debiera ser: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi amable oyente, ¿usted ha reconocido alguna vez que usted necesita la salvación de su alma? Ojalá que sí, que no siga adelante ni un día más. Sería una locura espiritual no reconocer su necesidad. Pero en tercer lugar, hablando de la salvación, quiero mencionarle algo maravilloso y agradable. Dios ha provisto un medio para salvar al ser humano. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. Yo y usted, por naturaleza, estamos condenados y no nos podemos salvar, pero Dios en su amor ha provisto un medio de salvación. Por eso, el mensaje de Dios se llama, en el idioma castellano-español, buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios ama al pecador perdido y condenado y que Dios le ofrece salvación. El Evangelio, ¿qué quiere decir? Evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. Se llama el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Y las buenas noticias es que Dios en su gracia maravillosa ha provisto una abundante salvación por medio de la persona y de la obra de su amado Hijo Jesucristo. Hay dos cosas que se enseñan con toda claridad en la Biblia. Escúcheme y con esto terminamos por hoy. Mañana continuamos, si Dios quiere, hablando de la salvación. Primero, Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores. Cuando Él fue anunciado su nacimiento a la bendita Virgen María por medio del arcángel, le dijo: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo de Dios, eterno, coigual con el Padre y el Espíritu Santo, tomó forma humana para poder proveer la salvación. De tal manera amó Dios al mundo. Segundo, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, esta salvación ha sido provista y Dios está completamente satisfecho con esa provisión. Cuando Cristo colgó voluntariamente en la cruz, Él asumió la responsabilidad por nuestro pecado. Él asumió responsabilidad por nuestra culpabilidad. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, dice San Pedro, y murió como un sacrificio en sustitución de los pecadores. Todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre Él. Y allí en la cruz, Él satisfizo las justas demandas de Dios contra nosotros los pecadores. Dios indicó que estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo cuando le levantó de los muertos y lo sentó a su mano derecha. Ah, mi amable oyente, la salvación es ser liberado. La salvación la necesitamos porque somos pecadores y Dios es justo. La salvación es mía y suya porque Cristo murió en la cruz. Ponga su fe en Cristo y usted será salvado para toda la eternidad.
Damos gracias a Dios por la meditación de su palabra en este día y recuerde que para ponerse en contacto con Luis Palau para hacerle llegar sus preguntas o sus comentarios, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Llegamos así al segmento musical de nuestro programa. Hoy nos acompaña Crystal Lewis con la canción Cristo, yo creo en ti. Así que quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo. Hasta aquí nos acompañaba Crystal Lewis por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. De esta forma llegamos al final. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó y nos tenemos que despedir. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.